el centro, por alguna razón, también se va a abrir el curso en la Universidad Andina. También la información 317-210-0419. Todos los cursos certificados por las diferentes universidades, por la Tecnológica certifica, la Andina certifica como curso de extensión, 30 horas de formación certificadas, así que esperamos que los oyentes que aún no se han matriculado, que estén interesados, se puedan contactar. Recuerden, 317-210-0419, allí se da toda la información. Vamos entonces a empezar a saludar al equipo de trabajo. Tenemos también hoy invitado, entonces quiero darle un saludo a la voz del oyente, a Paula López. Muy buenos días, Paula, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, Mauricio, muy bien, muchísimas gracias. También doy un saludo a todos los oyentes que nos escuchan el día de hoy, desde diferentes partes del mundo, desde diferentes ciudades de aquí del país. Un abrazo muy fuerte y aprovecho, Mauricio, para lo que decías. En la Universidad Tecnológica, las personas que no tengan posibilidad de ir a pagar en la universidad o en el banco, pueden hacer el mismo día que vayan a clase, ese mismo día pueden pagar el curso, llevar la fotocopia de la cédula y allí se les da el formulario para que lo diligencien, así que no tienen ningún inconveniente, no tienen ningún problema, pueden ir y allí mismo pagar ese día de la clase. Es una excelente noticia porque esto facilita mucho los trámites, que no haya excusa entonces para no hacer la matrícula y puedan aprender muchísimo. Recuerden que es comprensión objetiva de los textos y se toma como libro base de estudio el texto bíblico, así que se va a aprender mucho de ello. Antes de saludar a la invitada de la mañana de hoy, quiero saludar a la doctora Vilma Luisa. Doctora, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días a todos los oyentes que ya están listos con su Biblia en mano y con la mente, el corazón y su espíritu abierto a escuchar lo que el Señor le quiere decir esta mañana a través del programa. Bueno, y tenemos esta mañana una invitada muy especial, ella es Olga González. Muy buenos días, Olga, ¿cómo te encuentras esta mañana? Muy buenos días a todos, muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Muy bien, muy contenta de estar acompañándolos el día de hoy. Bueno, yo les cuento que Olga González es administradora pública, tiene una especialización en administración para la educación, me contabas, Olga, y también se tiene un máster como en ingeniería industrial, una persona que le ha gustado mucho estudiar, ha indagado mucho también acerca del texto bíblico, lleva muchos años conociéndolo, estudiándolo. Siempre le preguntamos a los oyentes, porque nos parece muy importante que el invitado nos cuente cuál es la razón que lo lleva a estudiar la Biblia, a indagar, a leerla, por qué la lee, por qué encuentra en ella como algo que sea llamativo para leerla constantemente, estudiarla. Sí, estudiar la Biblia me ha permitido conocer una perspectiva de sabiduría, aportar a mi vida conceptos que son de verdad, y de sabiduría que orientan todas mis decisiones y mi vida por caminos interesantes y buenos. Bueno, excelente. ¿Qué les parece? Hace 8 días estuvimos haciendo un estudio sobre el diezmo. Ha sido muy impactante para muchos oyentes, algunas personas han hablado de este tema y lo central que estuvimos estudiando la semana pasada es que todo le pertenece a Dios. Entonces vamos a continuar entonces con este tema para que sigamos estudiando. Antes de empezar, Mauricio, me gustaría darle un saludo a los oyentes que nos escuchan desde el carro, porque muchas veces llegan a su lugar de trabajo y no pueden seguirnos sintonizando. Entonces le doy un saludo a Federman Osorio, que nos está escuchando en este momento rumbo a su trabajo, y también un caluroso saludo y abrazo a todos los que nos escuchan desde el carro rumbo a su lugar de trabajo. Y les recordamos que cuando llegan al sitio de trabajo, y más ahora que nos alargamos media hora hasta las 9:30, a veces tienen que interrumpir a escuchar el programa. Entonces recuerden que está grabado y está presentado por YouTube, Mauricio. Entonces sí, el programa lo pueden ver en repetición. Ingresan en YouTube, en la radio Celestial 104.1. En este momento se está transmitiendo y la radio Celestial 104.1 para que escuchen también los programas pasados. Pueden entrar a www.laradiocelestial.com. Allí hay una parte que dice ver en vivo, que es el live stream.
también en este momento por ahí se está pasando. De pronto en YouTube en este momento no se esté pasando bien, pero por live stream lo pueden ver en este momento, por el live stream, www.laradiocelestial.com. ingresan a señal en vivo, verlo y ahí lo pueden pasar. En este momento nos acaban de confirmar que este programa no se está transmitiendo por YouTube. Bueno, vamos a continuar. Bueno, dejamos la semana pasada mucho apresuramiento al final para aclararlo, todo lo referente al diezmo, que dice el texto bíblico, que dice el Señor Jesucristo, que dice las Escrituras del Espíritu Santo acerca de este tema tan controversial que es el diezmo. Entonces ya hemos dejado algunos principios claros. Ustedes recuerden que a nivel del exégesis, para encontrar este único significado de un texto, hay que determinar el texto y el autor del texto, que en este caso es el Espíritu Santo. Precisamente ayer alguien me decía, es que la Biblia fue escrita por hombres inspirados. Digo, no, lo que dice el texto es diferente. La Biblia, el autor es el Espíritu Santo, o el escritor es el Espíritu Santo, que llamó a unos escritores humanos que los inspiró para que escribieran lo que él está escribiendo. Entonces el autor, el escritor de la Biblia es el Espíritu Santo, no hombres. El autor es el Espíritu Santo, que es Dios. Y él llamó a unos escritores que le escribieran con lenguaje humano lo que él estaba hablando, que por medio de la inspiración. Entonces habíamos dado unos principios fundamentales para entender el diezmo. Todo lo que hay, todo lo creado, todo lo que usted tiene, el aire, las montañas, todo, usted mismo, sea creyente o no, le pertenece a Dios. Porque las cosas creadas le pertenecen a su diseñador, a su creador. Y no solamente le pertenecen las cosas creadas, sino que el usufructo, o sea, el producido de lo que creó, le pertenece también a su creador. Entonces, lo que usted produzca con todo lo que el creador diseñó y usted tiene, con todo lo que tiene a la mano, todo le pertenece, tanto el producto como el usufructo, como la producción de ese producto, lo que produzcan los árboles, lo que produzca su inteligencia, lo que produzca sus piernas, sus brazos, su boca, todo lo que usted produzca y utilice los materiales para producir, le pertenece al creador, al diseñador, al que creó, diseñó y produjo todo lo que tenemos a mano. Todo le pertenece al autor, al creador, al diseñador. Sí, precisamente la semana pasada, dentro de eso que leíamos el texto, muchas partes que decía que mío es el oro y la plata, partes en donde vimos donde aparecía el primer rastro del diezmo, pero esencialmente todo lo que estuvimos hablando es que ese 10% que usted devuelve, o sea, el 100% es de Dios. El 100% es de Dios. Y ese 10% que usted devuelve, que es de Dios, usted le dejan administrar el 90%, que también es de Dios. Y que de todo, tanto del 100% le van a pedir usted cuentas, de todo, absolutamente, hasta de los pensamientos. Me parece muy importante esto que estamos diciendo, que el Señor Jesucristo determinó qué hacer con esto y con cada cosa de su creación, porque justamente eso es lo que es la diferencia de la religión. Porque recordemos que la religión es todo lo que el ser humano se inventa para agradar a una divinidad, sea lo que sea. Pero el Dios de la Biblia, el Señor Jesucristo, es quien ha determinado qué debe hacer cada uno de nosotros, qué debe hacer su iglesia, qué debemos hacer nosotros cuando le creemos a Él, qué debemos hacer cuando nos relacionamos con Él, que es la gran diferencia entre religión y una relación personal, real y viva. Entonces vamos a leer en Levíticos 27, vamos a leer Levíticos 27, en otra parte, 27:30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto, vean, el fruto de los árboles del Señor es.
es cosa dedicada al Señor. Entonces, no solamente la tierra, sino lo que produzca la tierra. No solamente usted, sino lo que produzca usted es de Dios. Es del Señor, dice, le pertenece. Y más todavía, miren lo que dice el 31. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa por debajo de la vara, el diezmo será consagrado al Señor. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio a cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Entonces, figúrense, hay personas que quieren como que no, yo no lo voy a dar el diezmo en dinero, no lo voy a dar en tiempo, sino que yo voy a decidir en qué lo doy y cómo doy el diezmo. Él ha establecido que el diezmo no se puede cambiar, ni mire si es malo, si es bueno, si te sirve o no le sirve, si yo considero, no hay espacio a considerar nosotros qué hacemos, cómo lo hacemos, y él ha determinado. Recuerden que también estudiamos la semana pasada que el diezmo existe con relación con Dios antes de la ley, cuando vimos lo de Abraham, en la ley y posterior a la ley, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y en todos estos ámbitos, él ha determinado quién le administra. Ahora, él no ha regalado sus diezmos, él no ha regalado el 90, algo muy importante. Vea, le deja el 90 para que lo administre. Y el 10, él se los entrega específicamente a unos administradores que también hay que administrarle ese 10. Algo muy importante, él, la administración de sus cosas, ha concedido el gran privilegio de determinar a seres humanos. Las cosas de Dios no se las administran los ángeles. En esta tierra, él determinó que sus cosas se las administran seres humanos escogidos por él, determinados por él, seres humanos. Recuerden que todos los seres humanos nacemos pecadores, entonces, pero él ha decidido que seres humanos le administran, pero él también a cada ser humano que le ha entregado administración, él viene y va a hacer un juicio, y va a hacer un reclamo, y va a pedir las cuentas. A usted, cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta del 90. A cada uno de nosotros, porque nos dejó el 90. Y algo le doy un consejo. Si usted el 90 administrando no le alcanza, no le sirve para estar bien, tiene una mala administración. Usted no puede estar diciendo, este 90 que el Señor me dejó no me alcanza. ¿Con qué pago impuestos? ¿Con qué como? Servicios, ¿Con qué pago arriendo? Eso le está indicando que usted es un mal administrador. Revise su administración. De pronto usted se está endeudando más de lo que tiene, de lo que el Señor le está dando para que usted esté bien. Ese 90, Dios considera que usted puede estar bien con ese 90 si lo administra bien. Doctora, me surge una pregunta y es, muchas personas dicen, no, pero es que con esto del diezmo, si estamos hablando del diezmo económico, yo podría pagar las facturas del agua y de la luz. Y entonces, si yo pago el diezmo, no puedo pagar las facturas. Entonces, mucha gente prefiere pagar las facturas que dar el diezmo. Pero es que tienes el 90 para pagar las facturas. Eso es lo que te estoy diciendo. El Señor te entregó en administración el 90 para pagar la factura. ¿Cómo vas a tú comparar que no te alcanza 90 para pagar la factura, pero sí te va a alcanzar 10 para pagar la factura? Te tiene que alcanzar con el 90, por eso le estoy diciendo, si no te alcanza con el 90 para pagar la factura, estás con una mala administración del 90 y te van a pedir cuenta cómo estás administrando ese 90 y por qué no te alcanza para pagar. Doctora, ¿y qué acarrea en el ser humano el hecho de no pagar ese diezmo? O sea, de no dar el diezmo, ya sea económico, con tiempo, como lo hemos hablado. ¿Qué acarrea en el ser humano no entregar lo que debe entregarle a Dios? No es tanto entregar, recuerden que el diezmo no es de él, devolverlo. Entonces, ni devolverlo, es de escuchar cómo lo ha determinado, quién se lo administra. Por eso, pero si no lo entregarlo a quien se lo administra. Si no lo entrega a quien se lo administra, ¿qué pasa en esa persona? Leímos en Malaquías la semana pasada que eso es robarle a Dios. Robarle a Dios, ok. Y todo ladrón termina arruinado.
él y sus descendientes. Robarle a Dios todavía es mucho más grave, figúrense. Es destrucción, ruina, muerte, porque es robarle a Dios. Pero no lo hagan por miedo, háganlo inteligentemente. Háganlo inteligentemente, no lo hagan por miedo, no lo hagan por ganancia, no lo hagan sino por agradecimiento, es que él nos podía exigir el 100, es de él, y nos deja el 90, piensen más en el 90 que en el 10, piensen más en el 90, seamos agradecidos del 100%, tengan otra perspectiva del diezmo, del 100% que es de Dios, nos deja en administración el 90 de todo lo que Él nos da para nuestro beneficio. Entonces no piensen tanto en el 10, piensen en el 90. El 10, eso lo administra Él, eso lo ubica Él, eso se lo gasta Él, eso lo bota Él, eso es lo que Él decida hacer con eso. A quién se lo entrega, a quién se lo administra, en qué se lo gasta, qué hace y qué no hace. Nosotros nos tenemos que preocupar, no por el 10, nosotros nos tenemos que preocupar es por el 90. Al contrario, nos hace el favor de no preocuparnos por un 10 y no preocuparnos por un 100. Nos estamos preocupando nomás por un 90. ¿Cómo administramos bien ese 90 que también es de Dios? El 10, déjenselo a Él. Y aquí vamos a ver cómo Él tanto antes de la ley, en la ley y en la iglesia del Señor Jesucristo, ellos han determinado quién les administra su 10, pero usted le está administrando el 90, entonces no se preocupe por el 10, preocúpese por el 90, ¿cómo le va a dar cuentas a Dios del 90 que le entregó en administración? Precisamente esa es una de las mayores dudas con respecto a quién se le entrega. Precisamente ahorita, doctor, usted mencionaba que Dios siempre ha usado hombres para administrar lo que es de Él. Entonces, esa es una de las mayores dudas que las personas tienen. ¿Dónde está eso que Dios le ha entregado a la administración? Está en Números. Corintios o Números. En Primera de Corintios 4:1 dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ajá. Entonces, Él ha determinado que personas humanas, hombres, no varones, hombres, o sea, mujeres y varones, hombres en el sentido genérico de la humanidad, seres humanos, Él ha determinado que son seres humanos los que les van a administrar sus cosas, pero Él ha determinado cada causa, quién se la administra, cómo se la administra. A todos nosotros, creyentes y no creyentes, se nos dio para administrar el 90. Creyentes y no creyentes. No solamente a creyentes y no creyentes se les entregó el 90 del 100% para administrarlo. Y a todos, a cada ser humano, le van a pedir cuenta del 90. ¿Cómo administró el 90? Y el 90 era para que viviera el bien, agradecido, toda su familia y aún hasta las personas alrededor. De ese 90 tiene que administrar, de que la sociedad viva bien. De ese 90 tiene que pagar impuestos. Los impuestos también son de Dios. Y Él le va a pedir cuenta a los administradores de los impuestos, sean creyentes o no, porque es que ese dinero de los impuestos es de Él. Es de Él también. O sea, el Señor Jesucristo le va a pedir cuentas a los que creemos y no creen en Él. O sea, a todo ser humano. A todo ser humano. Gravísimo eso. Claro. O sea, graves para los que conocemos y no hacemos, y también graves para los que no hacen y no conocen. O sea, pero es que los principios aplican a todos. La ignorancia no es excusa. Eso es importante saberlo. La ignorancia no es excusa. Porque mucha gente lo primero que dice es que yo no sabía, a mí nadie me dijo, yo no he leído, nadie me explicó. No, la ignorancia no es excusa. Es como el principio que hay, que uno no se debe gastar más de lo que se gana. Entonces, pues lo que uno recibe es ese 90, digamos, lo que debe administrar. Como dice Vilma, entonces no se concentre en el 10, porque es que el 10 no le pertenece.
el 90 se lo entregaron para que lo administre. Entonces, también en ese mismo sentido, así como uno no se debe gastar más de lo que gana, pues es como apropiar esos principios que aplican a todos. Por lo general, uno piensa que el que lee la Biblia y apropia esos principios de sabiduría, lo comprometes al que la lee, al que no la lee no. Pero lo que Dios ha establecido es para todos. Para todos. Para todos. Y lo ha publicado. Ahora, exacto, que las personas lo ignoren no es excusa. No es lo mismo que pasa en la actualidad cuando uno no conoce las normas de tránsito, cuando uno no conoce la Constitución. Porque está publicada. Exactamente. Está publicada. El hecho de no conocerla y de no leerla no significa que no exista. No existe. Y que no me juzguen por eso a nivel, digamos, público, a nivel legal, a nivel de derechos humanos. Doctora, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, él ha determinado que se le entrega a las mismas personas. A las personas a quienes se le entrega. Entonces vamos a leer en Números, donde determinó él, aquí, en la ley, Números a 18. quién le entregaban, él, a quién determinó que le administraran su 10, ¿no es? Su 10 que él apartó para él. Nosotros no somos los que estamos apartando el diezmo, él es el que está apartando el 10. De ese 100%, apartó el 10 para dárselo en administración a ciertas personas determinadas por él. Siempre él es el que determina. Este Dios es el que determina sus cosas, quién la administra, que son de él, que no es de él, y todo es de él. Bajemos y convenzámonos, todo es de él. Números 18, encontramos en el 18 por aquí, y también en el 21. Pero 18 ¿qué? 18, 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahí mismo en ese 18, también en el 24 vuelve y reafirma, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y sigue leyendo el 25, es muy interesante. Y habló el Señor a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. Entonces, figúrense, los levitas, la tribu de Leví, recuerden que los levitas son la tribu de Leví, los descendientes de Leví. Entonces, a los levitas, a la tribu de Leví, no se le dio tierra, no se le dio herencia entre las 12 tribus. No, a ellos se les determinó un oficio específico. Toda la tribu de Leví eran los sacerdotes y tenían que administrar el tabernáculo, después el templo, ese era específicamente todo lo que ellos tenían que hacer. Entonces, como ellos no tenían tierra, no tenían dónde cultivar, no tenían dónde tener ganado ni nada de esas cosas, ¿cómo vivían? Pues, ¿cómo sobrevivían? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo se sustentaban? Entonces el Señor dijo: vea, yo los voy a sostener con mi 10. Con el 10 se los voy a entregar a ustedes para que me lo administren, para que ustedes coman, duerman, vivan, construyan a sus hijos y mantengan a su familia y a sus hijos. Me parece muy interesante porque normalmente la gente piensa, o uno piensa: venga, ¿yo por qué lo voy a sostener de mi plata? Porque de mi plata los voy a sostener. No es tu plata. Recuerda. Por eso, o sea, es importante esto que se está diciendo, porque uno siempre piensa: ¿y yo por qué voy a sostener a esa gente de mi plata? De mi trabajo, que trabajen. Pero Paulis, es como la gente piensa que es dueño de algo. Los de las tierras piensan que son dueños de las tierras, pero entonces se nos olvida también otro principio, y es que nosotros fuimos creados, somos criaturas y nacimos para depender de Dios. O sea, fuimos creados para depender de Él, no somos dueños de nada. No tanto depender de Él, sino que Él es el dueño. Exacto, Él es el dueño. No es para depender, Él es el dueño. Y como fuimos creados por Él, entonces el dueño es Él y nos entrega a nosotros en administración las cosas que son de Él. Que son de Él. Porque muchas Pero personas... Él ha determinado que le entrega a usted el 90. No se preocupe, cambie ese chip. Preocúpese cómo está administrando el 90, porque le van a pedir cuenta.
No se preocupe por el 10. Vea, despensiónese del 10. Él ha determinado quién le administra el 10. Él ha determinado quién le administra el 10. Pero a usted le entregó el 90. Y mire que le entregó la mayor cantidad. A usted le entregó la mayor cantidad para que se lo administre. Le tiene que ser suficiente ese 10, más que suficiente. Tiene que alcanzar para usted vivir, su familia vivir y la sociedad vivir. La sociedad vivir. Todo lo que tiene usted alrededor tiene que contribuir para la permanencia, la subsistencia de lo que tiene alrededor del 90. Pero, o sea que el estudio más que del 10 es del 90 entonces, porque siempre estamos hablando del 90. Yo veo que el estudio se desvía hasta el 90. Es más importante el 90. Para cada uno de nosotros es más importante el 90. El 10, él verá qué hace con eso. Bueno, es que a mí me estaba surgiendo esa pregunta. Bueno, ¿y ese 10 para qué es que lo usa? Ese es exactamente. Ese problema. ¿Pero lo tiene estipulado o no lo tiene estipulado? Sí, lo tiene estipulado. Recuerden que leímos en Malaquías para que haya alimento en mi casa. Dice, bueno, tráeme todos los diezmos. ¿Y quién lo recibe en su casa? En su casa. ¿Quién lo recibe en su casa? En el pueblo de Israel. Vamos, sí, porque es que esto, o sea, ¿quién es su casa? ¿Quién se lo entrega? El pueblo de Israel en la ley determinó que se los entregaban a la tribu de Porque Leví. Yo puedo decir que yo hago parte de su casa, que me lo entreguen a mí. Yo podría decir que me lo entreguen a mí. Claro, pero todo el pueblo de Israel era pueblo de Dios, todas las 12 tribus. Pero él determinó que el 10 se lo entregaran a la tribu de Leví. Y en la actualidad, si no existe la tribu de Leví. Primero por partes. Por partes. Entendamos el principio. Como dice un amigo mío, como Jack el Destripador, por partes. Bueno, ella ya quedó tranquila pero con el 90 porque sabe que es para ella. Mire, aquí el número. Aquí el número dice que lo reciben. ¿Cuál es la guachafita hoy? ¿Cuál es la guachafita? Es que me preocupé, es que yo quiero saber la administración del 10 porque él no ve. Por la administración del 10. Por eso les estoy diciendo, no se preocupen por la administración del 10. Pero que fuémonos por el 90, que es el que nos compete a cada uno. Es el que está en problemas. El 90 el que está en problemas. El que está en problemas. El 10 no está en problemas. No, el 10 no está en problemas. Eso ya está determinado. Porque como es el que lo tiene que entregar, entonces siempre vive y esto para... Pero es que uno está embalado, perdón la palabra, porque es que tengo que estar preocupado de entregar el 10 y además de administrar el 90. No, a ti no te debe preocupar entregar el 10. Entregarlo, claro, porque mucha gente dice, ay, no, yo no lo quiero entregar. Pero con esto me sirve para unos zapaticos, con esto me sirve. El 90, recuerden, el 90 es mayor, hombre, mayor. El 90 les tiene que alcanzar. Calor, espera que este tema está muy álgido. No nos distraigamos porque entonces no lo terminamos. Hoy terminamos el estudio del 10. Vea, entonces en números está hablando que en la ley él se los entregó a la tribu de Leví. Pero los sacerdotes, todos los de la tribu de Leví son sacerdotes. Los sacerdotes diezmaban el diezmo. Y aquí dice a quién se lo entrega. Él lo tiene todo determinado. Miren en el 18:28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. Entonces figúrate, todos los levitas recibían el diezmo. Y ellos tenían que sacar el diezmo del diezmo y entregárselo a Aarón, al sumo sacerdote. Con el 10 de los levitas, vivía Aarón. Aarón vivía con el 10 de toda la tribu de Leví. Y los levitas vivían con el 10 de las 11 tribus. Y como dice en otra parte, que por ahí busquemos el versículo, tomaban los diezmos en administración de sus hermanos, siendo todos hijos de Abraham. Siendo todos hijos de Abraham. ¿Recuerdan ese versículo? Leamos ese versículo. Mientras tanto, me hacen una pregunta aquí, un oyente, y me dice: si el diezmo tenemos que devolverlo, entregarlo, darlo todas las personas, creyentes y no creyentes, entonces una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo hace para entregar el diezmo y a quién se lo entrega? No, estamos hablando que el 90 se lo le van a exigir la administración a todos los seres humanos. Por eso, ¿y el 10? El 10 ya vamos a ver cómo lo tiene determinado. ¿Es solo para los creyentes que está determinado el 10? El diezmo es de Dios, creyentes y no creyentes. Entonces, un no creyente, ¿a quién se lo entrega? Entonces, para poder él participar del diezmo,
tiene que estar en el Señor Jesucristo. Tiene que estar en el Señor Jesucristo. ¿No es? Aquí los inconversos, él no le está hablando a los inconversos que no pertenecen al pueblo de Israel, que no pertenecen al pueblo de Israel. Eso también lo vamos a ver. Están en problema no solamente con el 90, los inconversos, están no solamente con el problema del 90, sino también están en el problema con el 10, porque están sin banco, están sin dirigirse a la oficina de administración. Entonces, eso de lo que íbamos a leer. Aquí en Hebreos 7:5, y en verdad los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Del mismo pueblo, de sus mismos hermanos, la tribu de Leví estaba recibiendo el 10. Entonces la tribu de Leví recibía el 10 de sus hermanos, todos eran descendientes de Abraham, y le sacaban el diezmo y se lo entregaban a Aarón para que viviera Aarón. Vean que el diezmo es para que ciertas personas que Dios ha determinado vivan, coman, se alimenten, administren ese 90 que también Dios les da. Le administre ese 90, y a los administradores del diezmo Dios le va a pedir cuenta del 10 y del 90, lo mismo. A los administradores del diezmo les va a pedir el 10 y el 90, cuenta cómo se gastó. Vea, el diezmo no es para comprar cosas. Los levitas no compraban los equipos del tabernáculo, ni las lamparillas, ni el candelabro, ni nada de lo que se censaba en el tabernáculo. Ya el pueblo de Israel tenía que dar una ofrenda aparte para el mantenimiento y el sostenimiento del tabernáculo y del templo. El diezmo no es para mantenimiento de las cosas de Dios. El diezmo es para que los administradores del diezmo provean alimento a su casa y sobrevivan su familia y todo lo demás. No es para comprar el equipo de la iglesia, no es para pintar la casa donde se reúne la iglesia, no es para eso. Eso no es el diezmo, esas son otras ofrendas. Recuerden que cuando se iba a construir el tabernáculo se les pidió a todo el pueblo de Israel que ofrendaran para la construcción del tabernáculo, para la construcción del templo. Esa es otra cosa aparte del diezmo. Pero vámonos a algo muy importante en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en Colosenses, en este momento, a quien después de la ley, ahora en la gracia, en la iglesia del Señor Jesucristo, a quien el Señor ha determinado, quien le administra su 10. Mientras que buscamos esos versículos, hago dos preguntas para ver si las podemos contestar en el transcurso, unas preguntas bien interesantes. Me dice un oyente: yo creo en el Señor Jesucristo, no trabajo, no laboro, pero mi esposo también cree por los laditos y yo quisiera dar de lo que mi esposo gana el 10%. ¿Lo podría dar, o por él no ser creyente no le podría dar el diezmo a la iglesia a la que yo pertenezco? Tendría que determinar ella qué recibe ella de parte del Señor por medio de su marido. A su marido le van a pedir cuenta, ¿no es? Pero crea ella, o no crea a su marido, le van a pedir cuenta. A su marido le van a pedir cuenta. Pero a ella también le van a pedir cuenta de lo que ella recibe. De pronto no reciba dinero, pero hablamos la semana pasada que hay que diezmar la comida, o sea, darle gracias al Señor. Hay muchas formas de diezmar cuando no tengo el dinero que yo no lo manejo. Entonces, también con los estudiantes. Pero si ella quisiera que en su casa, a partir de su esposo, que es la autoridad y quien entra, la parte económica, se diera el diezmo económico, ¿se podría dar? ¿Ella lo podría dar? Sí, pero tendría que hablarlo con su marido, porque si no le estaría robando a su marido. Perfecto. ¿No? Y entonces ahí ya hay otra situación. Bueno. Espíritu de robo. Pero vemos en el Antiguo Testamento, recuerden una mujer con David, que David iba a pasar por un terreno, y entonces el marido, que era de estos horribles, les impidió la entrada, les dijo que no, al ejército no le iba a dar nada, y ella, sin robarle, de lo que ella administraba, como ella administraba la comida,
Entonces, de lo que ella administraba en la comida en su hogar, que eran muy ricos y era una gran hacienda, ella recogió parte de esa comida y se la llevó al ejército de David, que estaba pasando hambre, al ejército de Israel, y pueden buscar ese pasaje que fue impresionante, la bendición de Dios sobre esta mujer que hizo eso. Porque sabía que su marido era como muy cerrado, muy tacaño, que no iba a entender y que no iba a entender, pero ella sí entendió, y entonces ella misma proveyó al ejército de David. Antes de seguir con lo de Colosenses, me hace también una pregunta otro oyente y me dice, y si asisto a una iglesia, a una congregación donde no tienen este principio de dar el diezmo, la congregación no tiene este principio. Terrible, terrible. ¿Por qué? Vamos a ver en Colosenses. Es importante esto en Colosenses. Por esta criticadera, por esta no entendedera, por esta ignorancia acerca del diezmo en muchas iglesias del Señor Jesucristo, para no encontrarse con estos cuestionamientos y sentirse como descansados de no tener estos cuestionamientos, no están enseñando el diezmo. No están enseñando el diezmo, y entonces es gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque le están robando, toda la congregación le está robando al Señor, le está robando al Señor. Pero este oyente me dice que él entiende que entonces lo debe entregar, pero si en su congregación no tienen este principio, ¿él a quién lo podría entregar? Pues avisarle a su congregación que lean lo que le vamos a decir. Perfecto. ¿No? En Primera de Corintios 9:14 es que decimos: así también ordenó el Señor. Pero primero Colosenses. ¿Colosenses qué? Primero Colosenses, ¿no es? Creo que es Colosenses, o donde buscamos que es la casa de Dios. Aprovecho y le doy un saludo a María Eugenia, que nos está escuchando. En Primera de Timoteo primero, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Desde el 1. 3:14. Listo. Esto te escribo, aunque... Un momento que esto se me fue. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en el Antiguo Testamento, la casa de Dios era el pueblo de Israel. La casa de Dios era el tabernáculo, en donde se administraban las cosas de Dios. Pero ahora, en la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Y por favor, también es algo que tienen que regrabar. La casa de Dios no son las estructuras físicas. Las estructuras físicas donde se reúne la iglesia del Señor Jesucristo, eso no son las iglesias. La iglesia del Señor Jesucristo somos parte, somos miembros, cada persona que hemos creído en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, cada persona que ha creído en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, su resurrección, su deidad, su humanidad, somos parte de la casa de Dios. La casa de Dios es viva, con piedras vivas, no con piedras muertas. Y Dios no habita en ninguno de estos locales, ni habitó ni en el templo de Jerusalén, ni en el templo de Jerusalén habitó, porque Él no habita en locales y en casas construidas con manos humanas. Eso está en Hechos, no habita en casas hechas por los hombres. Entonces Él habita en los templos de Él. ¿Y cuáles son los templos de Él? El creyente. Cada creyente del Señor Jesucristo es un templo porque habita el Espíritu Santo. Entonces la iglesia somos las personas. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo se reúne. Eso es muy diferente. La iglesia del Señor Jesucristo se reúne en ciertas casas, pero esa no es la iglesia. La casa, la estructura, el local, la bodega. Por eso a veces ustedes se confunden cuando dicen que las iglesias del Señor Jesucristo son de garaje. No hay una iglesia del Señor Jesucristo de garaje. Que se reúnen en garaje es otra cosa, pero esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia. Y las personas que nos reunimos en un garaje, no somos de segunda. Las personas y creyentes en el Señor Jesucristo nos podemos reunir en un garaje, en un patio, en un estadio,
en una superestructura de un edificio, es el sitio donde se reúne la iglesia del Señor Jesucristo, pero no es la iglesia del Señor Jesucristo la estructura, somos las personas que estamos en el Señor Jesucristo, somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo y nos reunimos. Me imagino que eso será un tema de estudio bien interesante, la iglesia del Señor Jesucristo. Pero también podemos entender que es la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, y que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces Él ha ordenado, como es la iglesia del Señor Jesucristo, Él ha ordenado todas las cosas. Él ha ordenado quiénes son sus ministros. Vea, la iglesia del Señor Jesucristo no escoge a sus ministros. Los ministros de la iglesia del Señor Jesucristo son ministros del Señor Jesucristo. Y Él es el que los escoge, los determina, los ¿de quién? De entre los hombres, de entre los seres humanos, que todos, sin excepción, hemos nacido pecadores. El Señor salva, nos ha salvado a todos. Y entre los salvos, Él constituye, Él escoge a sus ministros, quienes les van a administrar su iglesia, ¿no? Que lo leemos también en Efesios, quién le va a administrar su iglesia. Administrar, todo este cuento es de administración. No somos dueños de la iglesia del Señor Jesucristo, ni los ministros, son administradores de su iglesia. O sea que a los ministros, pastores de la iglesia del Señor Jesucristo también se le pedirán cuentas de todo lo que hagan. Vea, le va a sus ministros, le va a hacer un juicio aparte y particular. Les va a hacer a todos sus ministros. Y no solamente son ministros los pastores, a todos sus ministros les va a hacer un juicio aparte, más riguroso y más específico, ¿no? Por eso dice, muchos no se animen a ser maestros, ni ministros, ni pastores, sino el que el Señor determine. El Señor, y a cada uno de ellos le va a pedir cuentas en un juicio especial aparte. Entonces podemos leer en Efesios cómo el Señor también determina, vea, grábese este principio. Este Dios, el Dios creador, el Dios de la Biblia, el Dios del pueblo de Israel, Él determina cada cosa de lo suyo. Y como todo es de Él, Él determinado cada cosa de Él, cada cosa. Entonces, en Efesios 4, desde Efesios 4, 11, 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí en el 11 está diciendo que Él mismo constituyó a sus ministros. Y Él mismo constituyó quién era apóstol, quién era pastor, quién era la iglesia. La iglesia no decide esto. Ningún hombre decide, ni nombra a los pastores, ni nombra a los apóstoles, ni nombra a los ministros. No es nombramiento, es constitución por parte, es designación, es trabajo del Señor sobre ciertas personas humanas y los pone que le administren su iglesia. Y también le da la función de administración. ¿Qué le van a responder? Le administran su iglesia, le perfeccionan a los miembros de su iglesia, que vayan creciendo en el conocimiento del Señor, en la obediencia en el Señor, en la doctrina. Eso se los encargó a sus ministros, pero Él es el que escoge sus ministros. Todo lo escoge Él, lo determina Él, le dio la función a cada ministro, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ahora sí podemos leer el de Corintios. Sí. Estamos hablando del diezmo. Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor, que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces, vea, una orden del Señor, ¿no? Vamos a seguir en la iglesia, vamos a ver cómo sigue Él ordenando quienes le administran sus diezmos, no a quien le entregan sus diezmos, sino
ni el diezmo es de ustedes. ¿Quién le administra el diezmo? De él, de él, de él. Esa 10ª parte, ¿quién se la administra? Entonces, vamos ahí mismo a el labrador, y que el obrero es digno de su salario y tiene más doble honor los que trabajan en la enseñanza de la palabra del Señor. Eso se encuentra en el mismo 9, lo podemos empezar a leer desde el 1 para tener un poco el contexto. Okay. Dice Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, el Señor determinó. Él escoge a sus ministros, Él forma a sus ministros, les da una función a sus ministros. Llámese ministro, lo que dice ahí: apóstol, evangelista, pastor, maestro, profeta, en su iglesia. Él determina quiénes son sus ministros y se dedican a eso. Así como los levitas, no ha cambiado. Así como los levitas se dedicaban a administrar y no recibieron heredad ni tierra, y se dedicaban a administrar el tabernáculo y el templo y todas las cuestiones, sus 24 horas estaban dedicadas a administrarle las cosas al Señor. Entonces, así también en la iglesia, los que Él constituya como sus ministros para administrar, pastorear, enseñar, cuidar, profetizar, edificar a su iglesia, Él lo sostiene a nivel personal, familiar, con su 10. Con su 10, no con el suyo, con el 10 de Él. Porque el diezmo es de Él. Y Él lo determinó, es para mis ministros. Y para que mis ministros se sostengan y haya alimento, haya cuidado, haya protección, haya dirección, haya enseñanza en mi casa, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes lo reciben? Los ministros de la iglesia del Señor Jesucristo, de la iglesia local. A ellos se los tiene que entregar y ellos lo administran para ellos y su familia vivir. Ellos sacan el 90 y el 10 también se lo entregan al Señor en la misma administración. Ese 10 de los ministros es que Dios decide, le dice al ministro en qué se gasta ese 10 en beneficio de la iglesia. El 10 del 10. El 10 del 10. Es lo mismo, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. El mismo en el Antiguo Testamento, en la ley, antes de la ley, Él dice: yo no cambio, yo soy el mismo. Él sigue administrando el diezmo como lo administraba en el Antiguo Testamento. Para todos aplica el 10. El 10%. Para todos. Ministros, no ministros. Ministros y todas esas cosas. Y Él ya le dice a los ministros, ese 10 de 10 en la iglesia. En que se gasta. En que se gasta. Él ya determina en qué se gasta ese 10 del 10. Y a los ministros les van a pedir cuenta del 90 que recibieron de los diezmos y del 10 que también lo están administrando. Entonces, aquí ninguno pasa por la galleta, señor. Aquí ninguno vamos a estar ahí que ladrones y todas esas cosas. Ahora, usted
yo no le tengo que preguntarle a Dios. Vea, es que eso es un abuso de confianza, es una desfachatez, eso es un irrespeto. Ole. Es que a mí no me parece que tú hayas decidido que sea para los ministros. Es que a mí no me parece que hayas decidido que sea para la tribu de Leví. Ole, ¿cómo se nos ocurre este irrespeto? De preguntarnos, ole, ¿y qué hace? Contanos, ¿y qué hace? ¿En qué se lo gastan? Con toda esa plata que dice la... Son trabajadores de Dios. Son trabajadores del Señor Jesucristo. Sus ministros son trabajadores de Él. Le administran las cosas que Él le determinó que Él le administre. Y a sus ministros les determinó que Él les administrara su décima, la 10ª parte. Y es para que vivan y se puedan dedicar a la administración de la iglesia. Se puedan dedicar con toda tranquilidad. Y lo dice con un ejemplo muy sencillo. Les venía contando de dónde salió, no le pondrá bozal al buey que trilla. Recuerden que los bueyes se utilizaban para los arados, para arar, trillar, recoger la cosecha. En los tiempos antiguos era con los arados hacían una yunta. No era con maquinaria, sino con maquinaria como ahora, sino con bueyes. Y entonces, unos muy desgraciados, discúlpeme la expresión porque desgraciados, estaban los bueyes y los caballos arando y le ponían bozal para que no comieran. Para que no comieran de la misma cosecha, ¿no es? Y entonces el Señor está diciendo, ole, es gran cosa que estas personas que las tengo trabajando en bien de la iglesia, en edificación de la iglesia, en enseñanza, en predicación, en cuidado, yo no las sostenga, yo no las mantenga, yo no las cuide, yo no les dé para que sobreviva. Entonces, en una mano la Biblia, en una mano escuchando y ayudando y enseñando, y en la otra mano las órdenes de un gerente de una empresa. Que se vayan entonces a una empresa a trabajar y me descuidan aquí la iglesia. Entonces el Señor dice que van a vivir del aire, van a comer del aire, ellos y su familia van a comer del aire, ¿no es? Entonces, ninguno de los ministros del Señor está comiendo pan de balde. Ninguno de los ministros del Señor. Sean agradecidos, no sean irrespetuosos. El Señor sí tiene consideración con cada ser humano. Y recuerde, a usted le está dando el 90 para que viva usted y su familia. Administre bien ese 90. Usted tiene más. Dios apenas está administrando, está sosteniendo toda su casa con un 10. Con un 10 siendo el dueño del 100. Entonces no sean desagradecidos, no sean unos irrespetuosos y no se preocupen por el 10. Procuren entregar el 10 a las personas que el Señor determinó para que haya alimento en su casa. No solamente con sus ministros, sino en toda la iglesia del Señor. Y vivamos en paz. No se preocupen. Ese 10 Dios va a pedir cuenta y lo cuida y lo protege. Y Él determina las cosas de Dios. A Él no se le pierde una aguja. A Él no se le pierde una aguja. Y no se nos olvide que va a haber un juicio para cada ser humano. Cada ser humano. Que lleguemos a ese juicio como cuando una persona que se sabe inocente, que tiene las pruebas de inocencia, lo llaman en la fiscalía. Yo le llaman a la fiscalía. En esos días un conocido mío, lo considero yo, soy amiga de él, entonces me contaba esta semana que en el aeropuerto, aquí en Pereira, porque él salió un día fuera del país a cuestiones de trabajo, a una reunión de trabajo fuera del país, pero regresó en menos de las 24 horas. Fue a la reunión y regresó. Fue muy sospechoso para la policía del aeropuerto, ¿comprende? Que hubiera ido y hubiera regresado el mismo día un empresario a una reunión en el exterior y regresar. Y entonces le hicieron toda la requisa, pero él dice, no estaba ni nervioso. Al final me estaba llenando de incomodidad y de ira, pero no estaba nervioso. ¿Por qué? Porque yo sabía que ni había llevado ni había traído nada ilegal.
me revolcaron la maleta, me revolcaron a mí, me preguntaban, me hacían preguntas capciosas, y en un solo día, ¿y por qué hicieron la reunión allá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y yo contestaba muy tranquilo, porque yo estaba seguro que no tenía nada ilegal. Ya más de una hora me tenían con esta requisa y entonces ya me fue entrando la incomodidad y digo, es porque soy colombiano. Ningún empresario entonces es colombiano y yo como persona no puedo ir a una reunión en el exterior y regresar. ¿Cuál es la sospecha? ¿Cuál es la ilegalidad? Aquí tengo mi pasaporte, aquí tengo mi visa, aquí compré. Entonces, ¿cuál es la ilegalidad? ¿Cuál es la ilegalidad? ¿No es? Entonces, si no hay nada, que al final le tuvieron que pedir disculpas. ¿Comprende? Llamaron hasta, creo que amigos, empresarios y yo, todo lo demás, y averiguaron en la DIAN, en todas partes, como más de una hora, hasta que le dijeron, discúlpenos. Digo, ¿a razón de qué? ¿A razón de que si tengo todo legal? ¿A razón de que usted, por el hecho de ser colombiano, es gran cosa entonces, que un empresario colombiano funcione así? Funciona así. Yo no puedo ir al exterior a 2 horas, 3 horas de una reunión empresarial y regresar al país, ¿no? Entonces, cuando uno es inocente, está tranquilo, todos que vayamos a este juicio delante de Dios, tranquilos, que todos nosotros administré bien mi 90, todos los ministros administramos bien el 10, ¿no es? Y el 10 del 10 lo administramos muy bien en lo que determinó el Señor. Y el que por casualidad no lo haya administrado bien, pues hay un juicio para ese también. Pues si de pronto uno dice, no, pero es que ese no lo está administrando bien, pues tampoco se preocupe, que también lo van a juzgar. O sea, se administró bien, y si no administró bien, tampoco se preocupe. O sea, es decir, escuchando a la doctora hablar, obedezca a Dios, hágalo con alegría, con agradecimiento, administre ese 90 y ya no se preocupe por el 10. No piense en eso, que el Señor se encarga. A mí, Mauricio, a mí que me enseña esto que realmente estamos hablando hoy, es que nosotros no debemos estar mirando siempre a la otra persona, mirando qué sale de aquí, qué se hace con lo que yo entrego, qué hace la otra persona con lo que se le da. Creo que cada uno tenemos que mirarnos en nosotros mismos, tenemos que concentrarnos en nuestra relación con el Señor, qué quiere Él de mí, qué quiere que yo haga, o sea, porque normalmente la mayoría nos la pasamos es mirando a los demás, y eso es muy común en nosotros, no sé si en los seres humanos o en la iglesia del Señor, que siempre estamos mirando a las otras personas, si hacen, si no hacen, que entregan, si están en pecado, si no están en pecado. No, tenemos que mirarnos nosotros y empezar a cambiar, a limpiarnos nosotros mismos en el Señor. Y Pauli, yo veo también algo muy importante, y es que Él mismo se ha encargado del sostenimiento de sus ministros, porque son de Él. Porque qué tal que vivieran de las limosnas de su pueblo, pues no sería muy miserable. Sería ridículo. Triste, ridículo, miserable y miserable. Que los ministros del Señor estuvieran sujetos a la buenquerencia, a la lástima, al pesar. A un pesar. La verdad es que yo lo encuentro, como siempre pues yo he dicho, conocer la palabra del Señor le da dignidad al ser humano y a su iglesia, a sus ministros. Entonces me parece muy importante lo que estamos hablando hoy acerca del diezmo, porque se aclara también algo que ha rodeado a los ministros del Señor, y que es Él mismo el que se encarga de su sostenimiento, porque como todos tenemos derecho a ser tratados con dignidad y con altura, más los ministros del Señor que sirven al Dios vivo y que fuera de eso están dedicados 24 horas a atender a su pueblo, a darles de su amor, de su sabiduría, de su poder, para que ellos también vivan bien. Y entonces yo creo que es muy importante lo que estamos aclarando hoy. Y creo que también es lo que siempre hemos dicho, cuando se cambian los principios del Señor por la falta de conocimiento. Y que surge a partir de las diferentes doctrinas que hablan de las limosnas, que vamos a recibir las limosnas, que pasemos la canasta para recibir las limosnas, de cualquier doctrina. Entonces creo que eso es como lo que me sobra. Exacto, o sea, surge de ahí. Yo creo que es la ignorancia que tenemos siempre de la palabra del Señor, y que por eso es la existencia de este curso.
la existencia de este programa, la existencia de querer escuchar a los oyentes de sus inquietudes, porque justamente por no leer su palabra, por no leer la palabra del Señor, por no leer la Biblia, las personas tenemos demasiadas ignorancias y cambiamos completamente los principios del Señor, que luego al tener eso en la cabeza es muy difícil sacarlo, limpiarlo y cambiar el concepto de limosnas por lo que es de Dios, es que no es limosna, lo que es de Dios. Y a uno se le queda esto aquí en la cabeza, es el que le voy a dar, es que le voy a dar. Exactamente. Sí, como si estuviéramos dando a Dios. Recuerden que la semana pasada también Él es el que da aliento, vida y todas las cosas. Él no necesita de nosotros. Él está consumir lo que Él es dueño. Eso lo tenemos que meter. Él es dueño de su 100%. Sí. Él no es solamente dueño del 10, es dueño del 100. Y va a pedir cuenta del 100. Pero Él administra, Él directamente administra un 10 de ese 100 que es dueño, nos da en administración un 90. Vean, 90. Usted tiene que administrar un 90. Déjele a los ministros del Señor que administren ese 10 del Señor. Vea, les dio nomás el 10. Él se quedó con el 10. Nos hubiera podido pedir el 90 y dejarnos el 10. Y dejarnos el 10. Que estaríamos más graves todavía. Sí, con el 90 veces. No, pero yo le doy gracias al Señor porque realmente en su palabra es muy claro. O sea, el tema del diezmo nunca se ha querido ver con la claridad que lo tiene su palabra. Pero como lo hemos visto hoy en las diferentes citas que hemos leído, pues yo creo que a nadie le queda duda de la claridad de su palabra. Tanto es así que los pobres ministros, y sí lo digo así con mucha tristeza, los pobres ministros del Señor se han sentido tan acorralados, tan insultados, con tanto bullying, que los pobres se lo han creído. Se lo han creído y consideran, y por eso en algunas iglesias, como nos escribió un oyente, en algunas iglesias los ministros no lo enseñan, es que no es pedir, es enseñar. Y tampoco podemos desconocer la mala administración de algunos ministros del Señor. Eso no quiere decir que no haya una mala administración de algunos ministros del Señor, pero recuerden que a ellos los también van a juzgar. Pero también, y como se dice, ministro viene de administrar. Y administrar la palabra de Dios. Pero también se dan casos en que si no conocen la palabra de Dios, ¿cómo la van a administrar? Entonces administran mal. Y es contraproducente porque entonces mire que en este caso particular se les viene en contra el tema. Porque si yo administro la palabra de Dios, yo tengo que ser exigente en que cada letra que Él allí establece pues se cumpla. Yo no puedo hacer excepciones pues por agradar a unos o a otros. ¿Cierto? También hay que entonces revestirse de valor y decir de la primera a la última palabra se va a cumplir. Y por eso es lo que me toca. Y con lo que tú dices, Olga, es muy importante porque también es necesario que desde el ministro hasta el último miembro de la iglesia lea la palabra del Señor. Porque como decía este oyente, si en la iglesia a la que yo pertenezco y me congrego no se habla, no se enseña del tema, yo puedo ir a decir, mire, esto lo dice la palabra de Dios, ¿qué pasa que no lo estamos haciendo? Tenemos que hacerlo. Y algo que me parece bien importante es que siempre las personas dicen que en el Nuevo Testamento no se hablaba del diezmo y que eso solamente era del Antiguo. Con este tema que estamos hablando, con este estudio está quedando evidente, es evidente y es claro que en el Nuevo Testamento sí rige el diezmo. En muchas partes, supongamos, podemos leer, ya para ir cerrando este tema, podemos hablar de en Hechos, el caso que pasó con Ananías y Zafira, ¿no? Entonces vamos a analizar este hecho, ¿cómo le digo yo? Lo importante de no robarle a Dios. Lo importante y las consecuencias catastróficas de no robarle a Dios o de cuestionar a Dios. Es que yo como voy ahí donde Paula, de lo que de la plata de Paula y de lo que ella de alguna forma obtiene a nivel legal honradamente su plata, yo no puedo llegar a la casa de Paula y decir, vea Paula, páseme acá y dígame, páseme las cuentas de cómo te está gastando tu plata. ¿Cómo le vamos a pedir cuentas al Señor
nosotros a pedirle cuenta al Señor, vea Señor cómo se lo está gastando. Ole, ¿y usted por qué determinó que fueran sus ministros? O como cuando un gerente le pide cuentas al dueño de la empresa, o un empleado pedirle cuentas al dueño de la empresa. ¿Sabes? Que cómo se está gastando las ganancias de la empresa. Y que porque el gerente, el dueño de la empresa se compró una burbuja y yo estoy en patineta. Ole, y pedirle cuenta, y no es, y resentirse por eso. Y ahora, les doy una última perla. Cada uno de nosotros tendrá que ver en qué condición están sus ministros. Porque me parece ridículo que los miembros de la iglesia aspiren que sus ministros estén en la pobreza. Vea, bástele al discípulo ser como su maestro, no más que su maestro. Entonces ustedes, cada uno de ustedes, pónganse la medida de lo que tienen, lo que ustedes quieren aspirar. Bástele al discípulo ser como su maestro, no más que su maestro. O sea, si mi ministro está en la pobreza, pues yo qué podría ser, ¿cierto? Pero mira que me escribió ya algo muy importante. Y me dice, la enseñanza del diezmo es mucho más que eso. Me refiero a dinero, es más que dinero. Porque es la administración de nuestra vida en Cristo. Es muy importante conocer y aprender la palabra de una forma objetiva para saber administrar mi vida en Cristo. También un oyente comentaba... Muchas gracias al oyente por esto, porque es un dato bien importante. Comentaba que si ahora ve la importancia del diezmo, también le gustaría conocer la importancia de las primicias y las ofrendas. Fíjate, y eso no es parte del diezmo. Ese es otro tema. Otro estudio de no sé cuántos programas. Y no es parte del diezmo. Ya las primicias y las ofrendas son también, las ha determinado el Señor. Vea, Él ha determinado todo lo de Él. Él, entonces, las primicias y las ofrendas también son de Él. Y Él ha determinado cómo se entregan, cómo se usan, para qué son, quién se las administra y todo lo demás. Entonces, ese es otro tema. Ya las ofrendas para los locales donde nos reunimos, las cosas que necesitamos y todo lo demás, esos son ofrendas, y salen del 90, no salen del 10. Ya no, es algo tema diferente al 10, salen del 90. Entonces, pongámonos pilas a administrar ese 90, porque de ese 90 salen las ofrendas, ofrendas y las cuotas de mantenimiento y todo lo demás, y todo el cuento. Eso está ahí, que la mayoría de la gente, llevando una buena administración, dice el 10 y el 90 y comienza y saca primero su 10, que es de Dios, no su 10, sino el 10 de Dios, pero dentro del 90 están las ofrendas. Están las ofrendas dentro del 90. Si usted era del 10. Ahora, o sea que eso está más complicado. Vilma había aclarado ahora que el 10% es para el sostenimiento de sus ministros y que eso no incluye la compra de los muebles y enseres ni el arrendamiento del edificio donde se reúne la iglesia del Señor, que son las piedras vivas que somos cada uno de nosotros, que conformamos su cuerpo, y que la cabeza es el Señor. O sea que luego también hay que buscar cómo se llenan los muebles, se paga la energía, otra cosa. Pero yo les sugiero que hoy sea el diezmo para que alcancen a dar un respiro. Sí, porque por favor nos va a dar aquí algo. Pero eso no debe ser motivo de preocupación. Muchos de estos coach internacional que enseñan sobre principios financieros y cómo tener abundancia y todo lo demás, sacan la mayoría de sus discursos a partir de los principios bíblicos, sobre el dar, sobre ofrendar y muchas cosas más. Entonces, por el contrario, todos los principios que ha puesto Dios para el ser humano son de motivo de mucha alegría y de mucha abundancia para el ser humano, de mucho bienestar. Entonces, obedecerlos es bienestar total, bienestar para el ser humano. Vamos a leer este estudio de caso de Ananías, en Hechos 5. ¿5 qué? Desde el 1, para que tengamos todo el contexto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Sáfira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles.
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No le está mintiendo a Pedro. Al Espíritu Santo, ajá, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense, ahí detente un momentico. Los apóstoles, estaba la iglesia en ese momento que vivía en Jerusalén, estaban en una crisis económica por el Imperio Romano, que había aumentado los impuestos. Entonces, como cada ratico hacen los estados. Entonces, estaban en una crisis y lo hablaron en una reunión de la iglesia. Entonces, en esa reunión de la iglesia, los apóstoles, por orden del Señor, dijeron: vea, recojamos un dinero diferente al diezmo. Y miren lo que es: recojamos un dinero y con eso vamos a alivianar a los miembros de la iglesia más necesitados. No nos dicen, no aclaran si era en cuestión de préstamo, de regalo o de la cosa. Entonces, voluntariamente, los miembros de la iglesia aportemos en la medida de lo que el Señor puso en su corazón, en la medida de los que tengan más, traer, y los que tengan menos, traer menos. Todos se pusieron de acuerdo. Ananías y Zafira, que era un matrimonio, alzaron la mano y dijeron: ve, nosotros tenemos una propiedad, la vamos a vender y vamos a aportar eso que vendamos, una de las propiedades de ellos. Vendieron la propiedad, pongamos que la hayan vendido por 50 millones, y sustrajeron de la venta unos 10, se quedaron con unos 10 millones, y fueron donde Pedro y los apóstoles y dijeron: la vendimos en 40. Y aquí traemos todo el producto de la venta. Eso es lo que está pasando. Ellos vienen en el 4, yo estoy leyendo el 5, pero desde el 4 dice, por ejemplo, en el 34: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces en el 5 es donde empieza a hablar de que Ananías... No está hablando del diezmo. No está hablando del diezmo. Aquí estamos hablando de un principio de lo que le ofrezcamos, y por eso el Señor dice: vea, voluntariamente no me ofrezcan nada, porque ustedes son unos mamones, unos voltearepas, no me ofrezcan nada, pero lo que me ofrezcan ya es mío. Lo que me ofrezcan ya es mío, ¿no es? Entonces, o sea, no prometa nada si no lo ha de cumplir. Sí, no. Es que qué miedo cumplir algo a Dios. No, pero es que no crea. Entonces, eso de hacer promesas a Dios es muy común, y la gente le encanta. Como uno está acostumbrado a hacerle promesas a todo el mundo y no cumplir nada. Exacto. Y promesas a Dios como para que Dios lo bendiga, y después salen con el cuento de que no. Entonces, ya me quito. Exacto, ya me quito. Eso es gravísimo. Él dice: prefiero vengan sin ofrecerme nada. Yo soy el que les doy a ustedes. Eso no tiene nada que ver con el diezmo. El diezmo no es un ofrecimiento de parte de nosotros. No es un ofrecimiento de parte de nosotros. Y por eso tampoco quítense del cerebro mi diezmo. El diezmo del Señor. Aquí traigo el diezmo del Señor, porque es de Él. Aquí no es que traigo las ¿de vuelta de qué? Aquí traigo el diezmo del Señor. Y Él ordenó a quién se lo entrego. Usted es un ministro del Señor, ministro de esta iglesia, donde participo, que vienen y comiencen a repartirlo entre los pobres. Es que eso viene, Vilma, de ese concepto que traemos de ofrecer a Dios sacrificios, inventos pues para recibir un favor o un beneficio, para comprarle a Dios. Y luego, sí, como para comprarlo, como para lambonearlo. Y después, cuando yo ya tengo en mis manos lo que quería, ya me voy arrepintiendo y digo: no, pues esto ya como que no es necesario, y él no necesita nada de mí. Ya me lo dio, él no necesita nada de mí. Me hago el loco. Pero entonces con él es seria la cosa, porque usted se compromete en algo, pues cumpla. O si no, mejor quédese callado y no se comprometa con nada. Es tan serio que vea lo que le pasó a Ananías. Ay, sí, yo quiero saber qué le pasó a Ananías. Tenemos muy pocos minutos, vamos a avanzar en este. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió físicamente, cayó como pollo.
murió. Y vino. pensaban que le estaban mintiendo a los apóstoles y a Pedro. Y que igual como iban a dar, pues que era Que quedarse con agradecieran algo. pues que llevaban los 40. Sí, pues Y que, no era, los que era 50. mucho y pues Y que era mucho justo y ellos que- quedarse con y algo. y quedaron bueno. delante de todo el mundo como unos Unos muy dadores, reyes, pues, muy quedaron divinos. ofrendadores y yo no sé qué más. Tan dadivosos. Tan dadivosos Y generosos. y generosos. ¿No? Pero es que nadie está diciendo que no lo haga, sino que no hable de más. Entonces, lo que va a dar, délo, pero entonces no se comprometa para chicanear y luego, Sí. se hace loco, No. porque es No, que... y así pasa no solamente con dinero. Yo conozco a personas que dicen, vea, yo quiero servir al Señor. Quiero servir al Señor, mi deseo ferviente. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? Entonces se le manda a decir, vea, hay necesidad de Limpiar los ventiladores. de limpiar los ventiladores. No me gusta limpiar. No, es que tengo... No, tantas cosas, es que ya estoy tan comprometido. Estoy tan ocupado. ¿Y en qué hora? Porque yo salgo del trabajo, los niños, yo no sé qué más, salgo a 2:12, tengo 1 hora para almorzar, vuelvo a entrar al trabajo, estudio por la noche, salgo a las 10 de la noche cansado. Y, Tal vez Los tengo, domingos descanso y estoy tengo con esos la familia. compromisos hace como 3 meses, ¿cómo les va a hacer? Y los O sea, domingos estoy con la familia. No tengo tantas ganas de servir al Señor, pero ¿en qué me dicen? ¿En qué puedo servir? En eso no. ¿En qué puedo servir? Yo quiero cambiar de empleo para servirle al Señor. Y Señor. apenas cambia de empleo, resulta que no vuelve a servir. No vuelve tampoco. Eso es muy común, eso es muy común. No, eso nos pasó en Cartagena, que conocimos a un señor que le dijo al Señor que él andando en bus llegaba siempre tarde a todos los sitios y que él quería llegar temprano a las reuniones el día, y entonces que le proveyera Un carro. un carro. Bueno, el Señor le proveyó el carro. Se desapareció de las reuniones, y entonces fueron hasta la casa a preguntarle si le había pasado algo, si se había muerto, qué le había pasado. Dijo, no, pero es que el único momento que tengo tiempo para lavar el carro que Dios me dio es a la hora de la reunión. Y tengo que cuidar el carro que Dios me dio. Porque tengo que cuidar, tengo que tener una buena administración de las cosas que me dio Dios. Y como me dio el carro, el único momento para lavar el carro a la hora de la reunión. Por eso no he vuelto a la reunión. Ustedes me van a encontrar aquí lavando y haciéndole mantenimiento al carro. Cambiamos una cosa por otra, la desviamos. Sí, eso ilustra bien todo lo que hacemos usualmente en la relación Eso fue con el real, Señor. eso fue real. ¿No? Equipo, muy pocos minutos, termino de leer a Ananías, para que no dejemos esta historia aquí que está muy buena. Sin el fin. Entonces al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo les quiero dejar con una pregunta a todos los oyentes y a nosotros. ¿Qué tal que el Señor estuviera haciendo lo que les hizo a Ananías y Zafira? ¿Cuántos de cada uno de nosotros sobreviviría? Ahora, ¿por qué no lo sigue haciendo? ¿Por qué no lo sigue haciendo? Por su gran misericordia. Pero por eso hoy les está enseñando a ustedes esto. Y si lo sigue haciendo, uno de los efectos de la muerte es la ruina. Uno de los efectos, de las consecuencias de la muerte es la ruina, la destrucción, la desintegración. ¿Cuántos hogares están destruidos por esto? Inclusive hogares que creen en el Señor Jesucristo. Cristo. Que Están también uno destruidos por ve esto. personas creyentes en el Señor que también están arruinados. ¿Cuántas economías están destruidas por esto? Están en la ruina por esto. ¿Cuántas personas están como a nivel intelectual, a nivel de gozo, de paz, están en la ruina? ¿Cuántos creyentes están amargados? Ujú. Y hasta el día de hoy Están muchos... resentidos, están ofendidos, ¿no es? Esto es mucho más
mucho más que económico. Y las consecuencias son muy graves. Entonces, le damos gracias al Señor por haber puesto este estudio. Si les queda alguna duda, aquí Mauricio nos pueden comunicar. En nuestra página está muy detallado todo esto que hemos hablado aquí. Y ya para la próxima semana continuamos con el curso que veníamos dando de cómo encontrar el único significado y más este texto llamado la Biblia. A todos los oyentes que nos escuchan, para ustedes un gran abrazo. Recuerden que tenemos unas redes sociales. Estas redes sociales en el Facebook y en el Instagram nos encuentran como Aprendiendo Biblia con una H intermedia. Visítelas, allí hay mucho contenido muy interesante para ustedes. También tenemos un Twitter, si quiere hacer preguntas por allí, nos sigue, @apbiblia. Lo invitamos también a que ingrese a una página web que se llama www.aprendiendobiblia.com con una H intermedia, www.aprendiendobiblia.com. Allí va a poder encontrar contenido muy importante. Todos estos estudios, las preguntas frecuentes acerca del texto bíblico, muchas de ellas se encuentran consignadas allí en la zona de preguntas frecuentes para que usted visite esta zona. También hay estudios, hay blogs, hay videos y muchas más cosas que van a permitir que usted comprenda objetivamente este texto y avance en el estudio. Lo invitamos también a que se matricule, si no ha alcanzado, en el curso de exégesis de la Universidad Tecnológica de Pereira, comprensión objetiva de los textos. Se toma como libro base y de estudio el texto bíblico, que es uno de los mejores libros para estudiar por excelencia. Todavía tiene cupos. ¿Qué puede hacer? Comuníquese con nosotros, 317-210-0419, o también asista el próximo jueves a las 6:30 p.m. en la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira. Allí encuentra. Si también quiere de pronto ingresar a la Universidad Andina, lo puede hacer. Se nos acabó el tiempo. Gracias a los oyentes. Esperamos contar con ustedes el próximo sábado y un fuerte abrazo a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Acabas de escuchar Comprensión Objetiva de la Biblia. Si tienes dudas y preguntas, puedes agregarnos al 317-210-0419. Comprensión Objetiva de la Biblia.